Recordemos que hemos venido viendo esta serie y tenemos claro que Dios, en su propósito eterno y perfecto, estableció que habría redención desde el Génesis, desde el momento en que el hombre peca y se separa de él. Dios hace la promesa de enviar un redentor. Por lo tanto, estos capítulos que hemos estado viendo es el plan perfecto de Dios para llegar al cumplimiento perfecto y total de la promesa que es cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Por eso este capítulo de hoy es tan importante y es de los más uno de los más relevantes, aunque todos son relevantes. Este capítulo tiene algo especial que es un tipo de lo que es la redención y lo que es Cristo, como el cumplimiento de esa promesa maravillosa que nos ha dado Dios. Entonces iniciamos en este capítulo recordando que Abraham había esperado esa simiente prometida por muchos años, desde el momento en que recibió el llamado de parte de Dios, y esa promesa era para que cumpliera lo que Dios había hablado con Abraham. Entonces ahora, en este momento, Dios le ha dado a Abraham la promesa de un heredero por medio de Sara, que eso ya lo vimos en los capítulos anteriores. Además, lo guió y lo orientó respecto a la situación que estaba viviendo en su hogar con Ismael y lo dirige a que saque a ese hijo que era de la sierva, pues él no tenía parte de la heredad que había planeado en su gracia nuestro Dios. Entonces, pasados estos acontecimientos, ahora Isaac ha crecido y es un joven, se ha convertido en un joven ya, y Dios en ese momento vemos en este capítulo 22 que empiezan a suceder cosas extraordinarias y maravillosas. Por eso, en el primer punto que vamos a ver, que es obedeciendo la voz de Dios. Y vamos a ver el versículo 1 al 2, lo vamos a leer. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces vemos en estos dos pasajes, en estos dos versículos, que Dios le habla a Abraham. Y en esa hablarle a Abraham, le establece una prueba y es como un examen de parte de Dios al corazón de Abraham. Es un examen muy personal, por eso lo llama por su nombre, Abraham. Cuando viene entonces la palabra de Dios a Abraham, Abraham responde inmediatamente y así manifiesta esa comunión que él mantenía con Dios, ese oído atento a la voz de Dios y la dirección de Dios. Es un hombre obediente, por lo tanto, inmediatamente le responde a nuestro Dios. Y ahí está claro la disposición que tenía Abraham, la comunión que tenía con Dios, y continúan esta situación mostrándonos bien especial lo que Dios quería con los planes perfectos que él tenía. Entonces, Dios le establece a Abraham un lugar para que sacrifique a Isaac. Un lugar para que sacrifique a ese hijo que le había dado como heredero de la promesa y que sea ofrecido en un holocausto. Pero notemos que hay un énfasis en la orden que Dios da, le expresa
tu hijo, tu único hijo. Y esta frase es repetida 3 veces por Dios en este pasaje. En el versículo 2 que leímos, en el versículo 12 y en el versículo 16. Es un énfasis que Dios está haciendo respecto a, digamos, como que centrando su atención respecto a que ese sacrificio es solamente a través del Hijo único que tiene Él. Por eso les decía que en este pasaje que estamos leyendo vamos a encontrar tipos de Jesucristo. Por eso en Mateo 3:17 hay una expresión también clara de lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Este pasaje del bautismo que ustedes recuerdan, Dios le expresa desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también en otro pasaje, en el Mateo 17:5, el pasaje de la transfiguración, también Dios desde los cielos confirma a su Hijo: este es mi Hijo amado, oídle a Él. Y en otro pasaje, en el tercer pasaje, está en Juan 3:16, que es el ofrecimiento que hace Dios al mundo de su unigénito Hijo. Entonces vemos cómo en el pasaje que leímos de Abraham, 3 veces le está confirmando tu único Hijo. Y aquí Dios nos está mostrando también que Él nos dio a su único Hijo, al unigénito, para que trajera también salvación a nuestra vida. Continuamos leyendo en el versículo 3 al 6. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces démonos cuenta en este pasaje que acabamos de leer, que por fe Abraham obedece a ese mandato que le da Dios. Y ese mandato es el mismo que él estaba, ese mandato y esa obediencia que él está haciendo, que está haciendo Abraham, está desde el capítulo 12. Desde el momento en que salieron de Harán, que Dios le dice: sal de Harán a la tierra que te mostraré. Inmediatamente Abraham empieza a ser obediente a ese mandato. Y como hemos visto en los capítulos anteriores, con respecto a todos los mandatos que está dando Dios, Abraham es obediente inmediatamente. No le pone reparos a esos mandatos de Dios, sino que sigue en obediencia lo que Dios quiere. Por eso él hace los preparativos para el sacrificio que estaba pidiendo Dios y se prepara para cumplir esa orden. Esa orden él la obedece inmediatamente, preparando todas esas cosas para el holocausto. Y así inicia el camino hacia el lugar que Dios había determinado para que lo ofreciera en sacrificio. Y esta obediencia que estamos viendo acá, y creer que Dios aún resucitaría a Isaac después de ofrecerlo en sacrificio, es la prueba suprema que pasa Abraham. Esa prueba suprema de Abraham está manifestada en las palabras que le dice a los siervos. O sea, no fue una fe que dijera, bueno, de pronto como que más adelante fue progresiva, no, sino fue inmediata esa fe. Por eso le dice a los siervos: nosotros iremos, adoraremos y regresaremos. Esto ahí es una plena manifestación de la fe de Abraham. Se supone que va a ir a ese monte a ofrecer a Isaac en sacrificio, sacrificarlo, a matarlo, pero en la fe de él sabía que aun si lo matara, Dios era poderoso para resucitarlo.
Y por eso les dice a los siervos, nosotros regresaremos. Mi hijo y yo regresaremos, espérenos porque vamos a regresar. Es una fe maravillosa y extraordinaria, nuestro Padre en la fe. Por eso, esa promesa de que aún Dios lo resucitaría entre los muertos, es la plena certeza de la fe de Abraham. Y esta fe de la provisión de Dios, porque él también, Abraham, como se expresa en estos versículos, en este capítulo, decía, Dios nos proveerá, Dios proveerá. Y en esa fe de la provisión de Dios es como una anticipación, cómo más adelante Dios proveerá aún a su Hijo primogénito, a Jesucristo, como sacrificio por el pecado. Por eso en Juan 1, 29 y 36 dice, expresa lo siguiente respecto a lo que era esa provisión del Cordero para el sacrificio. Dice Juan 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esa era la provisión anhelada de parte de Dios. Por eso pasemos al segundo punto, que es el Hijo hace la voluntad del Padre. Y leemos nuevamente en el capítulo 22, el versículo 7 y 8. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces vemos acá, en esta conversación del Padre y el Hijo, y lo interesante es que termina este versículo 8 diciendo que iban juntos. Entonces recordamos, traemos a nuestra memoria un pasaje de Amós 3:3, cuando dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y aquí hay entonces una hermosa armonía entre el Padre y el Hijo para cumplir el propósito divino. Isaac, que es el tipo de Cristo, solo preguntó, no cuestionó nada, sino solamente preguntó. No arguyó ni pidió explicaciones. Solamente preguntó y calló y obedeció. Así también se manifiesta, así como hubo ese acuerdo entre Isaac y Abraham, el padre y el hijo, respecto a la voluntad de Dios, asimismo hubo ese acuerdo de amor entre el padre y el hijo en la eternidad, ¿cierto? El acuerdo de amor del Padre y el Hijo, de su Hijo Jesucristo. Por eso, recordemos que ese acto de amor y ese momento que estaba viviendo Abraham es el tipo de lo que Dios manifestó hacia el hombre. Por eso en Hebreos 10, del 5 al 10 nos dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces nos damos cuenta que exactamente la misma situación la vivió Abraham y Isaac. Isaac fue un hijo obediente. No arguyó, no argumentó, no cuestionó, sino simplemente preguntó y el Padre le respondió. Y él obedientemente
siguió con su padre a cumplir el propósito. Dice que iban los dos juntos, en común acuerdo. Volvemos al versículo 9 y 10 de Génesis 22. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, aquí estamos continuando con la tipología que nos está mostrando respecto a Cristo. Esa disposición voluntaria que tuvo Isaac sería esa símbolo o tipo de Cristo, como les estoy diciendo, de el sacrificio ofrecido para nuestra redención. Eso podemos encontrar ese pasaje en Isaías 53:7, que si quieren tomen nota y lo leen después. Entonces, también está, por ejemplo, en Santiago 2:21, también podemos buscar ese pasaje. Y estos versículos nos ayudan a entender y certificar la verdadera fe, ¿cierto?, que hubo ahí en el caso de Abraham. Continuamos en el versículo 11 al 15. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni te hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, este pasaje es el tipo de Cristo ofrecido por nuestros pecados y por nuestra redención. Dios no quería que muriera Isaac. Solo estaba probando el corazón de Abraham, y efectivamente esa gran prueba de creer en el poder de Dios, Abraham lo tenía muy cimentado en su corazón. Dios no quería sacrificios, solo quería esa obediencia práctica. Y Abraham entonces comprendió por el Espíritu Santo que el real proveedor era Dios, que Dios mismo provee un Salvador, que Dios provee ese Salvador prometido, y ese Salvador es Jesucristo. Abraham entonces tuvo una revelación amplia del plan de Dios. Por eso llama a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Este nombre de Dios, Jehová proveerá, Jehová Jireh, llegará a su máxima expresión cuando el supremo Hijo prometido moriría en las aproximaciones geográficas de aquella tierra de Moriah. Y entonces tal vez en esa revelación que recibió Abraham en ese momento espiritual de parte de Dios, y que pudo expresarse así, en esa expresión tal vez es posible que Jesús se haya referido a esa situación, esa revelación dada a Abraham, cuando dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Posiblemente Abraham, el Señor Jesús estaba expresándose respecto a eso, que él había en su fe y en su revelación de parte del Espíritu Santo, había visto que Jesucristo era el proveedor, era el Cordero que venía a traer redención para la humanidad. Y que al haber dado otro sustituto, en lugar de sacrificar a Isaac, habría otro sustituto perfecto, que sería Jesucristo. Continuamos en el versículo 15 al 19. Dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Perdón, ¿sí? ¿Ya leímos ese? Sí. No, está bien así. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo,
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aquí se reafirmó la fe de Abraham. Dice, regresaron juntos a donde estaban los siervos. Ya ha cumplido el propósito y reafirmada esa fe de Abraham en Dios. Por eso, con este juramento del Dios Todopoderoso que da la seguridad de la bendición a la simiente escogida por Él, por Dios, la promesa de Dios está sujeta a un juramento de Él mismo. No era solamente por Abraham ese juramento, sino por todos los que siguieran sus pisadas de fe. Esa promesa de Dios era para aquellos que alcanzaran, podríamos decir, como esa estatura de la fe de Abraham. Por eso el propósito inmutable de Dios es bendecir al mundo, y por medio de la obediencia de Abraham y el significado completo de esta obediencia, esta se reveló en el Evangelio. Por eso leemos en Gálatas 3:6 al 9 este pasaje que estamos compartiendo. Dice Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Extraordinario y maravilloso el propósito de Dios cumplido a través de la fe de Abraham, y para continuar esa bendición y que ha llegado a nuestros días, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces pasamos al tercer punto, y es un eslabón para asegurar esa promesa que Dios había dado. Dice el versículo 20, aconteció después de estas cosas que le fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Keset, Asó, Pildas, Gilad y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma dio a luz también a Teba, a Gaán, a Tamas y a Maaca. Entonces nos damos cuenta en este pasaje que estamos leyendo que Abraham continuó su vida normal. Después de este acontecimiento extraordinario y maravilloso que vivió, continuó su vida normal, y es puesto entonces en conocimiento de que la familia que había quedado en Mesopotamia cuando Dios lo llamó, Dios la había fructificado. Y con esa parentela que tenía un propósito divino, ¿era para qué? Para conservar puro el linaje que Dios había escogido. Los planes de Dios son perfectos. Y aún esa parentela que había quedado allá tan lejos y por tanto tiempo separados, Dios la había cuidado y para cumplir un propósito extraordinario con Abraham. Por eso el nombre que, digamos que en esta genealogía que se nombra aquí, el nombre más importante es el de Rebeca, porque sería la llamada a ser la esposa de Isaac. Y entonces ahí se cumpliría o se completaría otro eslabón de la cadena del linaje prometido para la redención. Los planes de Dios son perfectos. Y ese era otro eslabón que se necesitaba para continuar esa cadena de bendición hasta llegar a Jesucristo. Y por eso el propósito de Dios era conservar ese linaje puro de hombres y mujeres temerosas de Dios y llenas de fe, como lo fue Abraham. Entonces vamos a hacer unas reflexiones respecto a este pasaje que terminamos de leer. Cuando Dios nos habla a través de su palabra y a través de su espíritu,
Debemos entonces estar dispuestos a responder como Abraham. Deberíamos estar dispuestos a responder como Abraham. Heme aquí. Y aún decirle, examina mi corazón. Y como lo dice David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, como lo expresa él, debería ser nuestra expresión también. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando Dios miró el corazón de Abraham, lo probó no con el hecho de ser tropiezo, ni colocarles tropiezos, ni nada, sino simplemente para conocer su integridad, su entrega, su verdadera comunión con Dios. Y se encontró que cumplió por fe el propósito de Dios, pero también es una manifestación de la transparencia, la pureza del corazón de Abraham, de confiar plenamente en Dios. Cuando David dice aquí, examina mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, es con el propósito de que nosotros como hombres y mujeres de fe también tengamos un corazón limpio y transparente delante de Dios. Y que pruebe de verdad cómo está nuestra vida caminando delante de Él. Y entonces la pregunta que surge viendo este versículos es, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo están mis actitudes en lo íntimo de mi corazón? Si estoy viviendo de verdad en integridad para obedecer y ofrecer sacrificios a Dios. Pero atención, miren, no sacrificios como los que se ofrecían en el Antiguo Testamento, como en el Antiguo Pacto, sino los sacrificios que pide Dios es tener un espíritu dispuesto, ofrecer sacrificios espirituales, como lo manifiesta Romanos 12, en el versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el tipo de sacrificio que pide Dios. Dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, renovando nuestro entendimiento y comprobando cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ese es el propósito que hay en el hecho de presentar sacrificios agradables a Dios. Otra reflexión podría ser, y es importante para que la apliquemos en nuestra vida, y es esto, tener claro que Dios ya no nos pide sacrificios. Ya Cristo se ofreció una vez y para siempre, y eso es pleno y total, totalmente suficiente. No hay más sacrificios. Solo si hay un sacrificio que es espiritual y que debemos ofrecer por medio de Jesucristo, por medio del que fue el sacrificio perfecto, y son sacrificios de alabanza. En Hebreos 13, 15 al 17 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ese es el sacrificio que pide actualmente nuestro Dios. Ya no hay sacrificios sangrientos de sangre, sino son sacrificios espirituales. Y como nos pide aquí a través de su palabra, esos sacrificios deben ser de alabanza, de labios que confiesan el nombre de nuestro Dios, que reconocen que Él es Dios absolutamente todopoderoso y suficiente. Pero también ese sacrificio debe estar incluido con actos, con hechos, así como Abraham se manifestó en un acto de lo iba a hacer, así también debe ser en nosotros. Dice de hacer bien, de ayuda mutua. Dice sujetándonos a nuestros pastores,
dando con alegría y no quejándonos, es entregarnos verdaderamente a la obediencia a nuestro Dios. Así como Abraham fue obediente a lo máximo, nosotros también tenemos que ser obedientes. Ahí estamos manifestando el sacrificio que estamos ofreciéndole a Dios. Y es el sacrificio en el cual Dios se agrada. Porque ya no hay más sacrificios, como les decía. Fue único, uno solamente, y fue a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es decir, las alabanzas y las palabras de gratitud a nuestro Dios deben ser actos de amor hacia los hermanos, hacia entre nosotros como iglesia. Por eso Dios nos ha dado una familia, una iglesia, para que estemos juntos y compartiendo y haciendo esa práctica, haciendo una práctica, ese sacrificio de alabanza hacia nuestro Dios y ese amor hacia nuestros hermanos. Ese amor hacia nuestros hermanos debe ser el fruto que debemos expresar por haber sido perdonados por su gracia y por su amor. Entonces Dios nos hace a través aún del recorderis, a través de este pasaje que hemos visto hoy, que ya no hay más sacrificios, pero sí nos pide el sacrificio de alabanza y adoración y reconocimiento a nuestro Dios y de hacerlo práctico entre nosotros como hermanos y como iglesia para que Él se glorifique en medio de nosotros. Amén.